seguimos con buenas compañías, tenemos con buenas campañas. Tenemos una psicóloga que se llama Alexandra Armenta, sí, y una empresaria que se llama Kelly Sánchez. Sí, y vamos a hablar acerca del duelo. Así es. Lo que hayamos vivido, esto es un tema que se ha vivido mucho durante los últimos meses. Así y es. vamos a conversar con ellas dos sobre eso. Bueno, Alexandra, Hola. cuando uno vive estas situaciones, que no solamente Kelly, yo creo que todos de alguna forma hemos perdido A alguien cercano. a un familiar, a un vecino, a un amigo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con el duelo? Sí, bueno, muy buenos días. Primero que todo es entender que el duelo es un proceso psicológico, sí, que se presenta después de unas pérdidas. Sí, eso es importante y que cada uno de nosotros tiene que vivirlo a lo largo de la vida, ¿sí? De hecho, muchas veces se relaciona más que todo es con la muerte, pero el duelo viene tras pérdidas, ¿sí? Ahora, digamos que son situaciones que se presentan de improviso, muchas veces no estamos preparados para afrontarlas, pero realmente dependiendo de la reacción que asuma cada uno frente a estas situaciones, así de igual manera se nos va a facilitar el poder superar estas adversidades. ¿Qué es más difícil, Alexandra? ¿Un duelo de un muerto o un duelo de un vivo? Bueno, realmente entendiéndolo desde el punto de vista, digamos, del dolor que deja obviamente esa ausencia de ese ser amado, digamos, y que más que todo en estos tiempos tan difíciles y adversos que estamos en estos momentos viviendo, obviamente sí, el dolor que deja la pérdida de un ser querido golpea más obviamente al doliente, a la familia, ¿sí? El asumir, digamos, esa pérdida. Pero vuelvo y repito, todo depende de la reacción que asumamos nosotros ante esta situación adversa. Y también depende quién se muere o quién se va, ¿no? Ay, bendito sea mi Dios. Pero Alexandra, nos estaba contando Kelly que a partir de esa pérdida pues pudo ver como una oportunidad también de ayudarse y ayudar a otros. No necesariamente todos reaccionamos de la misma manera y quienes nos estén viendo no deberían desde ya sentirse culpables porque no estén haciendo lo mismo que Kelly. Es decir, ¿cómo podemos decirle a quienes nos están escuchando en este momento y quienes nos están viendo que también, digamos, Kelly, que lo sé de primera mano, hay momentos en los que uno necesita llorar, hay momentos en los que uno necesita expresar lo que está sintiendo y a veces no también aparentar que todo está bien y que por encima parece que sí, pero por debajo está derrumbado? Por supuesto, es entender que el duelo no es algo patológico, es algo que tenemos que afrontar, que tenemos que vivir, y lo que en estos momentos se conoce como la capacidad de resiliencia es lo que realmente a nosotros como seres humanos nos va a llevar justamente a lograr vencer esas adversidades. En el caso de Kelly, por ejemplo, se nota palpablemente cómo ella ha sido resiliente, cómo a través de este emprendimiento, de hecho, le ha permitido no solamente el hecho de ocuparse, de desviar ideas o pensamientos negativos que muchas veces pueden surgir a raíz de dicho duelo, sino que de igual manera el servir también a los demás, porque ella me comentaba minutos antes de ingresar cómo ella de alguna manera pensó también en los demás. Entonces, de esa manera el servicio, la dimensión espiritual es importante también, porque de hecho todo esto va ahí de la mano. Esa dimensión espiritual que la ha fortalecido a ella y que le ha permitido también poder ser resiliente, seguir adelante. Alexandra, aquí vemos lógicamente la gran fe que tiene Kelly en Dios, pero y con lo cual la tenemos todos. Pero a nivel psicológico, ya tú como psicóloga, ¿en qué momento realmente, yo decía al principio, los primeros días, hasta la campaña, ella en el momento que se derrumbó, ¿cómo es el proceso del duelo? Como las etapas del duelo. Etapas de un duelo. Sí, es importante entender que el duelo no es algo generalizado, ¿sí? Es un proceso totalmente individual. Cada persona lo asume de manera distinta, cada quien lo vive de diferente, por supuesto, y digamos su intensidad y sus características dependen mucho del vínculo emocional con el objeto, es decir, entendiéndose este objeto como ya lo que ya no está en nuestra vida, llámese la persona, llámese ese empleo, esa salud, esa casa, en fin, pero eso es muy importante entenderlo, o sea, cada uno lo asume de manera diferente. Pero ¿existe un tiempo para el duelo? Es decir, o puede ser toda la vida.
Bueno, dependiendo, digamos, porque es un proceso totalmente, digamos, individual. De hecho, hay personas que nunca se recuperan. De hecho, en ese aspecto ahí es donde obviamente debemos acudir a una ayuda, profesional especializada para obviamente poder así aceptar que digamos esa última etapa del duelo, porque inicialmente está lo que es la negación, donde obviamente... Pero ¿existe la diferencia entre asimilarlo y superarlo? Asimilar es, digamos, es como especie de una adaptación. Ya cuando llegas al punto de aceptar es cuando entiendes realmente esa ausencia, cuando ya entiendes que tienes que seguir adelante, que de igual manera, por ejemplo, vuelvo y coloco el caso de que él entiendes que hay unos hijos que te esperan realmente, que tienes que seguir en tu largo proceso de la vida, ¿sí? Entonces, por ello es que es importante el que cuando ya nosotros notemos que estamos, digamos, encerrados, encapsulados en ese dolor, que ya no vemos las salidas para seguir adelante, allí es importante pedir la ayuda, digamos, ante un profesional de la salud mental. Doctora y Kelly, quiero aprovechar este momento para recordarle a nuestros televidentes que las líneas están abiertas para que nos llamen, y también si quieren hablar con una psicóloga y expresar sus emociones, el 605-318-5051, el 305-318-5052. Si usted necesita hablar y está viviendo un proceso de duelo, pues aquí está la doctora Alexandra Armenta para contarlo. Doctora, digamos en el caso de Kelly, por supuesto ella era la esposa, ¿no? Pero también habían unos hijos, también había unos familiares, también había unos amigos que también comienzan a vivir el duelo. Sin embargo, a veces uno, en querer ayudar a esa persona que uno siente que directamente lo está viviendo, uno no sabe qué hacer, y a veces esa persona te dice, no, yo lo que necesito es estar solo, pero uno dice, no, ¿cómo lo voy a dejar solo? Sino, es decir, a veces la familia juega un papel muy fundamental para aguantar y soportar en ese proceso, pero ¿cómo hace uno para no invadir el proceso personal, pero tampoco estar ausente? Súper interesante, Glory. ¿Sabes qué? Yo nunca había pensado en eso, ¿verdad? Hay gente que le gusta ir sus duelos solos, ¿no? ¿Y es normal? Yo. Sí, pero tú tienes, Kelly, tú tienes 2 hijos. Sí, pero entonces tú tienes un triple propósito, el superarlo tú, y que tus 2 hijos, porque tú no estabas contando que ellos están enojados. Entonces yo creo que también tú tienes un triple propósito, el tuyo y el de tus hijos también. Sí, con respecto a la pregunta, cada familia, así como cada individuo lo asume de manera diferente, cada familia también asume el proceso de duelo de una forma totalmente distinta. A veces pensamos, por ejemplo, que el preguntarte cómo estás, cómo te sientes, vamos a ser como un poco imprudentes, pero no, es el momento obviamente de poder allí, en ese momento, brindar ese apoyo. A veces si no hemos pasado por esa misma circunstancia, ¿verdad? Quizás se nos hace un poco más difícil decir te entiendo, porque obviamente no hemos atravesado esa misma situación, pero el solo hecho de estar allí presentes, de hecho, si tenemos las ganas de llorar, lloramos. Si queremos un espacio a solas, lo podemos hacer, porque cada uno lo asume de manera distinta, y es, digamos, totalmente natural cuando sentimos la necesidad de poder estar a solas, de poder, inclusive, si vemos que hay, digamos, algo que faltó por decir, también se recomienda realizar una carta con esas palabras de despedida, porque de esta manera vamos a descargar, ¿sí?, lo reprimido allí, y es de gran ayuda. ¿Lograron despedirse, Kelly? ¿Lograste hablar con tu esposo antes? Gracias a Dios, fue el regalo más maravilloso. Digamos que mi esposo, yo le ingreso el día 14 a la clínica, el día 17 pues él requiere intubación, pero él pide que antes de ser intubado, escribir, y ahí, como le digo yo, ese es mi manual de vida. Fue un hombre que estando... Él presintió que se iba, entonces, sí, tal vez, ¿sí? Yo sentí que sí. Sí. Yo sentí que sí, y en esa carta se ofrece por amor. O sea, me dice, espero que este sacrificio haya valido la pena por toda mi familia. Entonces, para mí fue el acto de amor más grande. Yo decía, yo no puedo ser indiferente a ese acto de amor, tengo que contribuir, tengo que de igual manera seguir ahí para él. Alexandra, pero esto es una excepción en casos que, porque todos hemos vivido, amigos, gracias a Dios, yo mi entorno no, pero hemos visto gente cercana a los papás, a los vecinos,
No, es que es un caso excepcional. Yo pienso que Kelly tiene una fortaleza bárbara, ¿no? Correcto. Así es, sí. De hecho, como argumentaba anteriormente, dependiendo de la reacción que nosotros asumimos ante situaciones adversas, como por ejemplo la muerte de un ser querido, pues de igual manera también va a repercutir mucho en la recuperación de ese duelo. Entonces sí, sin lugar a dudas, realmente es un ejemplo de resiliencia, y que de hecho esto puede inclusive también servir de pie para que muchas personas que en estos momentos también están afrontando esta situación lo hagan, sí, se unan, y que también es importante hablar, es importante también de alguna manera no estar sumidos en un dolor. Y por ello, digamos, es importante también recordarles que la Alcaldía de Barranquilla, de la mano con el Centro Terapéutico Reencontrarse, estamos realmente en un programa que se llama Vacunación Emocional, en esto desde el año pasado. Que quiero que me hables de eso, porque claro, aquí tuvimos con el secretario de Salud. Al secretario de Salud la semana pasada. ¿Cómo va ese proceso de Excelente, de la vacuna emocional? realmente, sí, realmente es... digamos, invitar a la comunidad barranquillera Todavía que se está acerque. en la Plaza de la Paz, ¿no? En varios puntos. Estamos en varios puntos, en 5 puntos, en el Estadio Elías Chewy, en el Estadio Edgar Rentería, En el Cine estamos Salcedo. también en el Centro Comercial Villa Carolina, en el Centro Metropolitano y en el barrio La Paz, en la Biblioteca Popular, en la Plaza Palo Quemado. Entonces es una invitación también para que se acerquen a los puntos, porque hablar alivia. Es importante también. Allí hay un equipo de profesionales especializados, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, que le podemos brindar realmente a través de una escucha activa ese acompañamiento. De acuerdo. A propósito, quería contarle a los televidentes de lo que sucedió hace poco con un joven en Viva. Hay un punto en Viva ahora mismo de vacuna emocional. Así También. es. ¿Y en qué consiste la vacuna emocional para aquellas personas que nos están viendo? Porque ya lo explicamos hace una Y que semana. no tiene que ver con la chuzadita del COVID. Porque la gente vaya a creer que no. Cuéntanos, Alexandra. Sí, bueno, el programa Vacunación Emocional, realmente tuve la oportunidad de participar en él e inició el mes de diciembre del año anterior, justamente, digamos, a raíz de pandemia COVID-19, y que fue creado, como ya lo dije anteriormente, por la Alcaldía de Barranquilla, de la mano con el Centro Terapéutico Reencontrarse, precisamente con el objetivo de poder brindar ese acompañamiento a la comunidad, porque de hecho pandemia COVID-19 ha generado un impacto psicológico. ¿Te ha tocado alguien cercano a ti, Alexandra? ¿Cómo? ¿Te ha tocado alguien muy cercano a ti que hayas perdido? Sí, por supuesto. Entonces, tú como psicóloga, ¿cómo te ¿cómo se puede decir? ¿Diagnosticas o cómo te autosuperas? Porque, como dicen por ahí, en casa herrero, cuchillo de palo. Entonces, ¿cómo una persona como tú lidia en caso tal que perdiste a alguien muy cercano a Bueno, ti? de hecho, por pandemia COVID-19, no, pero sí un familiar muy cercano, justamente allí, cuando igual, en surgió los mismos todo días. el proceso, sí, realmente hace poco, en el mes de abril. Y bueno, es recordar justamente a esa persona, cómo era, el centrarnos realmente en los momentos vividos, en lo positivo, en que de hecho hay un largo camino todavía por recorrer. Eso nos permite de alguna manera poder también avanzar. Tú sabes, cuando uno se ha ido de la casa, como en el caso mío, que pues yo me fui a los 20 años, mi papá tiene 24, mi mamá 14, mi mamá duró exactamente 10 años pues mi papá. Es normal que uno no sienta la pérdida igual. Supongamos, como yo venía de vacaciones y compartía con ellos, a mí se me fueron, y yo siento que a veces que estoy todavía en vacaciones y que de vez en cuando ellos llegan a mi vida. Es decir, la pérdida es diferente que cuando tú vives con la persona, como en el caso tuyo, Kelly, a como cuando uno vive de manera lejana. Sí, en un momento. Yo nunca he visto un muerto en mi vida, ni pienso verlo. Yo no vi a mi papá, no vi a mi mamá. Ellos ambos fueron cremados antes que yo regresara a los Estados Unidos para el funeral. Pero yo a veces pienso que ellos están ahí todavía. Mi papá está en la finca, mi mamá en la terraza de mi casa dando de mecedor. Y tal vez esa que uno lidia como un poco más suave
con el dolor porque siempre los tiene presentes. ¿Es esto normal? Por supuesto, es decir, decía anteriormente que, digamos, las características y la intensidad del duelo dependen mucho también de cómo haya sido ese vínculo emocional con el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, con la persona, en fin. Digamos que en tu caso particular, el hecho de que hayas, digamos, salido de ese núcleo familiar a una edad temprana, pues te permitió de alguna manera el poder, obviamente, allí seguir adelante y poder, digamos, trazarte un objetivo. Sin embargo, pues obviamente ahí hay un vínculo, pero de hecho dices, recuerdo todavía cómo ellos estaban, porque obviamente son tus padres y ahí hay un vínculo, pero sí realmente ahí es donde estriba la diferencia cuando dices salí tempranamente de... Yo creo que el más difícil, bueno, para una madre o padre tiene que ser la pérdida de un hijo. Y después viene la de la pareja, como en el caso de Kelly. Creo que para mí son los dolores aún más que perder a los padres, porque uno a veces piensa que eventualmente los padres se van. Y los míos se fueron ya a edad mayor, ¿me entiendes? Entonces ya uno sabe que... pero yo pienso, Alexandra, que perder un hijo o perder a su pareja tienen que ser los dos dolores más difíciles de superar. Un dolor muy fuerte. Doctor, ahora que usted, si bien lo decía, que no solamente estamos hablando en este momento de un duelo de una persona como tal, sino que también uno puede vivir duelos a través de pérdidas, por ejemplo, en mi caso, de un miembro de la parte del cuerpo, puede perder su trabajo. Mucha gente durante la pandemia también sufrió duelos muy fuertes al perder su trabajo, que quizás tenían muchos años allí y que en este momento, aún sin poder encontrar trabajo, están pasando por un duelo muy difícil porque sienten que de alguna manera perdió sentido su vida. ¿Qué tips podemos decirles a esas personas que en este momento nos están viendo y que si bien no sienten la ausencia de un familiar, para ellos ese duelo sí es bastante fuerte? Sí, es importante reconocer que bueno, hay todavía un camino por seguir adelante, ¿sí? Es importante de igual manera tomar en cuenta que hay diversas situaciones que podemos todavía alcanzar, metas, es decir, mirar hacia el futuro, no centrarnos, por ejemplo, en el pasado, porque muchas veces estamos tan atados al pasado que no nos permite avanzar. Entonces quizás evitar, por ejemplo, el que lleguen a nosotros esas ideas o esos pensamientos de que yo recuerdo, por ejemplo, cuando a esta hora yo iba a trabajar o cuando yo recibía, por ejemplo, mi salario, yo iba a comprar esto. Más bien es centrarnos, ocuparnos para de esta manera poder allí hallar las distintas soluciones ante esa situación y evitarnos obviamente esa carga emocional desgastándonos quizás en esos recuerdos del pasado que no nos van a permitir. También, Alexandra, el haber sido una persona correcta con la persona que pierdes, que pienso yo que también eso ayuda mucho al tú sentirte culpable de que no fui un buen hijo, no aproveché el tiempo. Exactamente, no fue un buen esposo. Entonces yo creo que si tú, cuando se te va la persona, tienes la satisfacción de que has sido correcta y justa con la persona, esa alivia, ¿no, Kelly? Me imagino que este es tu caso también. Claro. Me sentí plena. Fueron 14 años de matrimonio. Oye, pero tú, 14 años de matrimonio, lo internaste en un 14 y se murió a los 14 días. Uy, bendito sea mi Dios. No, tú sabes, Jairo hace todas las cuentas. Sí, total, él va analizando todo. Pero sí o no. Sí. Entonces, como yo soy tan esotérico, a mí eso tiene, no sé, algún significado tiene que tener en tu vida el 14 o el 15, porque 4 y 1, 15, 4 y 1, 5, perdón, el 5. Pero cuando tú has sido correcto con la persona que se te vaya, sea pareja, hijo, papá o mamá, o hermano, o compañero o amigo, yo creo que uno lidia un poco más suave con el duelo, ¿no, Alexandra? Sí, por supuesto, es decir, esas vivencias, esos vínculos emocionales que nosotros a lo largo de la vida construimos con ese ser querido, en la medida en la que te hayas esforzado por brindarle, digamos, tu amor, tu afecto, tu compañía de distintas maneras, porque puede que muchas veces, independientemente de las circunstancias, tú le puedes brindar, por ejemplo, a un padre, una madre, un mayor cuidado, una atención, pero tú lo puedes hacer de otra forma. Entonces eso sí es importante, digamos, el vínculo emocional que logremos allí establecer con el ser querido, con el ser amado. Y aprovechar el tiempo de manera positiva, es decir, no olvidar ese te amo, no olvidar ese abrazo, no olvidar esos momentos que vale la pena aprovechar y no desgastarnos en peleas y demás. Pero bueno, Alexandra, Kelly, muchas gracias por compartir con nosotros un momento tan importante y tan trascendental en tu vida, y gracias, Alexandra, por estar con nosotros. Gracias a la Alcaldía de Barranquilla por aportarnos también este momento, y gracias por mi suéter, que lo tengo guardado con mucho cariño. Ya regresamos a nuestra mañana, no se nos vayan. Aquí estamos, Canal de Puertas Abiertas.